Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Danny Soluciones. La bomba de agua que tenemos aquí, para poder encender o empezar a funcionar, tenemos que girarla por el aspa o hélice. La apago, vuelvo y lo enciendo y se queda vibrando. Si hago esto, enciendo. Aquí se pueden presentar varias situaciones que hay una falla en el bobinado, especialmente en la bobina de arranque, y por eso la bomba no esté arrancando. También se puede presentar otra falla, que el capacitor que utiliza la bomba de agua esté ya con problemas, es decir, que ya no tenga esa capacitancia para este capacitor poder mandar a encender la bomba. Vamos a mostrarte ahora algunas pruebas que yo hago aquí y qué pasa con esta bomba en especial, que quiero que vean lo que tenemos aquí. Lo primero que voy a hacer es desconectar la bomba de la red de alimentación. Lo siguiente es retirar este aislante que tengo aquí o tapón que cubre la bobina de arranque y el otro tapón o aislante que cubre la bobina de marcha o trabajo. Vamos a hacer una prueba para darnos cuenta si es el capacitor o si es un problema más allá del capacitor. Voy a retirar los dos tapones que cubren esa conexión. Primero retiro el aislante que cubre aquí esa conexión. Recuerden que este es un capacitor de dos cables y esta bomba no tiene bornera de conexión. Vamos a retirar ahora el otro aislante que cubre la bobina de marcha o trabajo y una de las líneas de entrada de alimentación, que puede ser fase o neutro. Así va conectada esta bomba. Donde va conectada la bobina de marcha o trabajo, ahí hacemos un pequeño jumper con una de las líneas de entrada de alimentación, que puede ser fase o neutro. Ya tenemos aquí la conexión que me interesa para hacer la prueba que voy a hacer aquí. Voy a retirar solamente del capacitor esa línea que conecta con la bobina de arranque. Voy a dejar el cable del capacitor a un lado y te voy a mostrar lo que vas a hacer. Vas a dejar el cable o línea que viene del conexionado interno que pertenece a la bobina de arranque. Vas a dejar la bobina de marcha o trabajo conectada al capacitor y también el cable que energiza la bomba, que puede ser fase o neutro, conectado a la bobina de marcha o trabajo y al capacitor. ¿Qué vas a hacer? Vas a utilizar un destornillador debidamente aislado y vas a hacer lo que te voy a mostrar a continuación. Con esta prueba te vas a dar cuenta si es el capacitor o si es un problema interno que tiene la bomba de agua. Aquí en tu canal Danny Soluciones te hemos mostrado este tipo de pruebas en otros videos. La conectamos a la red de alimentación, la bomba. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar la parte que no está aislada del destornillador a la bobina de arranque y vamos a hacer una pequeña permutación rápidamente entre la bobina de marcha o trabajo que está conectada al capacitor y que está conectada a ese cable de alimentación que puede ser fase o neutro. Y si la bomba enciende con esto que voy a hacer, quiere decir que nuestro capacitor está con problemas o teniendo problemas. Te muestro a continuación lo que vas a hacer. Observen cómo encendió la bomba rápidamente. La apago. Volvemos y hacemos otra prueba para que tú veas que esto sí funciona.
Encendió mi bomba de agua. La apago. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar el capacitor y vamos a hacerle una prueba de capacitancia para ver en qué valor está nuestro capacitor de nuestra bomba de agua periférica de medio HP. Como siempre, cuando estén haciendo este tipo de trabajos, ya para probar el capacitor debemos de desconectar la bomba de la red de alimentación. ¿Qué vas a hacer después que desconecte la bomba de la red de alimentación? Vas a tomar el destornillador debidamente aislado y vas a tomar el cable de tu capacitor y lo vas a permutar con el otro cable del capacitor donde está conectada la bobina de marcha o trabajo. ¿Para qué es esto? Para descargarlo, porque los capacitores guardan carga y esa carga eléctrica se puede descargar sobre nosotros. Entonces, haces esto. Este no guardó carga. Ya puedo tocar esos cables con tranquilidad. Tenemos aquí el capacitor. Este capacitor es un capacitor de 16 microfaradios. En muchas ocasiones, estos capacitores son un poco difíciles de conseguir por su baja capacitancia. Entonces, en este video yo te voy a mostrar un truco que yo hago con estos capacitores para que tú puedas hacerlo en tu hogar. Vamos a medir nuestro capacitor con nuestro tester. Vamos a colocar el tester o pinza amperimétrica en la escala de capacitancia. Ahí lo tengo colocado. Vamos a tomar una línea del capacitor y la vamos a conectar aquí en una de las puntas del tester que tengo aquí. La otra punta del capacitor o cable del capacitor la voy a conectar aquí. Observen que el valor que tengo en este capacitor es 0. Este capacitor está dañado. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Como se me hizo difícil conseguir un capacitor de 16 microfaradios, te voy a mostrar ahora el truco que vas a hacer. Vamos a tomar varios capacitores de esos de ventiladores y cada capacitor de eso va a tener un valor en capacitancia. Este capacitor que tengo aquí tiene un valor de 7 microfaradios. Este que tengo aquí tiene un valor de 5 microfaradios. Entonces, si voy sumando 7 más 5, 12. Y este capacitor que tengo aquí de ventilador tiene un valor de 4 microfaradios. Vamos a medir este que es de 7, porque este capacitor no tiene ningún tipo de referencia aquí. Es decir, casi no se ve la capacitancia, pero ya yo lo probé y es de 7 microfaradios. Observemos aquí. Tenemos aquí el capacitor de 7 microfaradios y vamos a ver si es real la capacitancia que tiene. Vamos ahora a medir el otro capacitor que voy a utilizar en esta bomba de agua. Este es de unos 5 microfaradios. Observemos el capacitor de 5 microfaradios y vamos a observar la capacitancia. $4.9 microfaradios. Está todavía en el rango del valor que yo quiero. Este capacitor, que es de 4 microfaradios, vamos a ver la medida que tiene. $3.9 microfaradios. Ok, mi gente de YouTube, observe lo que vamos a hacer. Como este capacitor tuvo una medida de 7 microfaradios, este tuvo una medida de aproximadamente 5 microfaradios y este tuvo una medida de aproximadamente 4 microfaradios. Están en el rango de la capacitancia.
¿Por qué? Porque los capacitores tienen una tolerancia de más 5% y menos 5%. Es decir, que si mi capacitor tiene una capacitancia de 4.9, está en el rango. Y si tiene una capacitancia de 5.1, 5.5, está en el rango también. Observe, mi gente de YouTube, lo que van a hacer con sus capacitores. Van a tomar una de las líneas de cada capacitor y la van a unir. Vamos a unir este aquí y vamos a unir esta otra línea de mi capacitor con la otra línea del otro capacitor. Si yo mido desde aquí hasta acá, voy a obtener 12 microfaradios, porque este capacitor es de 7 microfaradios y este es de 5 microfaradios. Entonces, ya ahí voy consiguiendo la capacitancia que yo necesito. Cuando yo le coloque el otro capacitor aquí, en esta posición que coloqué estos dos capacitores, voy a obtener 16 microfaradios. Te muestro a continuación. Vamos a medir estos dos para que tú veas la medida que voy a tener aquí en capacitancia. Observemos aquí. Ya tengo el tester colocado en uno de esos extremos donde van unidos dos líneas de los capacitores. Ahora me voy a colocar en el otro extremo donde están colocadas las dos líneas de mis capacitores. Y observen la medida que voy a tener. 11.95 microfaradios. Vamos ahora a colocarle el otro capacitor para yo poder conseguir esos 16 microfaradios. Hago la misma operación. Coloco esta línea aquí y coloco la otra línea en el otro extremo. Observen cómo los uní. Recuerden que los capacitores no tienen polaridad. Como quiera que tú coloques esas líneas aquí, te va a dar la capacitancia, siempre y cuando lo unas de 3 líneas en ambos extremos. Vamos a medirlo ahora para ver el valor de capacitancia que yo tengo con estos 3 capacitores de ventilador. Ok, mi gente de YouTube, tengo aquí colocado la punta del tester, tengo el tester colocado en capacitancia y voy a medir mis 3 capacitores que lo tengo conectado aquí. Y observen, 15.90 microfaradios. Ahí obtuve la capacitancia que yo necesito para poder encender esta bomba. Esto lo vamos a hacer si el capacitor que usa tu bomba no aparece. Podemos unir varios capacitores y podemos buscar la capacitancia correcta que necesitamos. Vamos ahora a colocar estos 3 capacitores en la bomba de agua. Tomo la bobina de arranque y la coloco en una de esas líneas. Tomo el aislante y cubro esa bobina de arranque que está conectada a mi capacitor o a mis capacitores que están haciendo esa capacitancia de 16 microfaradios. La otra línea que me queda de mi capacitor, que tiene unido esos 3 cables, lo voy a conectar a la bobina de marcha o trabajo y al cable que energiza la bomba vía la bobina de marcha o trabajo con el capacitor. Observen cómo quedaron aquí los 3 capacitores. Estos capacitores los puedo ubicar bien aquí para colocarle la tapa. Observen cómo quedaron aquí mis 3 capacitores de valores diferentes que coloqué a la bomba de agua y cuyos valores, cuando los fui uniendo,
me dieron el valor exacto para poder encender mi bomba. Y observen ahora la tapa, cómo queda aquí. Vamos a conectar la bomba a la red de alimentación. Vamos a ver ahora si la bomba va a encender sin yo tener que impulsarla por el aspo hélice por aquí. Ok, mi gente de YouTube, vamos ahora a encender la bomba con estos 3 capacitores de ventilador que le coloqué a esta bomba periférica de medio HP, cuyo capacitor no lo encontré y tuve que valerme de este pequeño truco de capacitores que te estoy enseñando aquí en mi canal Danny Soluciones. Volvemos y encendemos la bomba nuevamente y observamos que sí está encendiendo correctamente. Aquí en tu canal Danny Soluciones te enseñamos este pequeño truco de capacitores para que tu bomba pueda funcionar de una manera eficiente cuando tú no encuentras el capacitor correcto que lleva tu bomba de agua. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a tu canal Danny Soluciones.